Resumen de la lección 7 para el 15 de febrero del 2020. Del foso de los leones al foso del ángel. Para memorizar. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6, verso 4. Daniel 6, 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Darío, el Medo, reconoce la sabiduría de Daniel y lo invita a formar parte del nuevo gobierno. A pesar de los años, Daniel seguía brillando en sus deberes y responsabilidades, motivos por los cuales los demás sabios del reino sintieron celos. Domingo 9 de febrero. Almas celosas. Daniel capítulo 6, los versos 4 y 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Albergar sentimientos de celos es uno de los grandes pecados de la humanidad. Así como Dios prohíbe el matar y robar, también lo hace con los celos y la codicia en su sagrada ley. Éxodo capítulo 20, verso 17. El problema de Satanás en el cielo. La sabiduría e integridad de Daniel impresionaron al rey, pero también provocaron los celos de los otros funcionarios. Pero por más que buscaron fallas en la administración de Daniel, no las encontraron. No podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6, verso 4. Así que estos hombres se dan cuenta de que para atrapar a Daniel tendrían que provocar una situación en la que él tuviese que afrontar el dilema de obedecer a Dios o someterse al orden del imperio. Pero ellos estaban convencidos de que Daniel nunca se inclinaría ante la ley del imperio por encima de la voluntad de su Dios. Lunes 11 de febrero. La confabulación contra Daniel. Daniel capítulo 6, los versos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Una ley que obligue a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días parecería que fuera una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y por lo tanto evitar cualquier tipo de sedición. Aparentemente ese decreto tenía la intención de convertir al rey en el único representante de los dioses durante 30 días, o sea, que las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través de él. El rey nunca percibió que esa ley tenía como fin perjudicar a su más fiel y honrado servidor. Esta ley tenía 2 factores importantes. En primer lugar, el castigo por la transgresión era ser lanzado al foso de los leones. Y en segundo lugar, el decreto no se podía cambiar. Martes 11 de febrero. La oración de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. A pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios, salvo al rey, Daniel no toma ninguna precaución para ocultar o disfrazar su vida de oración durante esos 30 días críticos. Mediante su vida de oración pública, Daniel demuestra que la lealtad que le debe a Dios antecede a su lealtad al rey. La adoración es el punto central en el conflicto entre el bien y el mal. Cuando la lealtad a Dios y la lealtad al Estado entren en conflicto, ¿qué haremos? Nuestra decisión en ese momento dependerá de nuestra actitud ahora. ¿Oro a Dios cada día? ¿Cómo es mi relación diaria con Él? Miércoles 12 de febrero, en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, los versos 19 y 20. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Los gobernadores detestan a Daniel orándole a su Dios y presentan su acusación ante el rey. Lo presentan como un extranjero cautivo que desobedecía abiertamente las órdenes del rey, sin mencionar ninguna de sus grandes cualidades. El rey ahora comprende que cayó en una trampa al firmar el decreto. El pasaje dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Daniel capítulo 6, verso 14. Algo similar también pasó con Jesús cuando fue acusado ante Pilato. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Juan capítulo 19, verso 12. En el caso de Daniel, Dios envió su ángel para librarlo, pero este no fue el caso con Jesús, el Salvador del mundo. Daniel capítulo 6, verso 21 y el 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Leo del libro Profetas y Reyes de Ellen G. White, página 399. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos. Pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Jueves 13 de febrero, la vindicación. Daniel capítulo 6, verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel había pagado su falta, según lo establecía el decreto. Ahora Darío se vuelve en contra de los verdaderos criminales, los celosos, mentirosos y traicioneros de su corte. Daniel fue librado milagrosamente. Su fidelidad se ve recompensada y el mal es castigado. También el honor y el poder de Dios quedan vindicados. La experiencia de la persecución que sufrió Daniel es un ejemplo para el pueblo de Dios de lo que sucederá en el tiempo del fin. La historia nos indica que el pueblo de Dios no estará libre de pruebas y sufrimientos.
Lo que sí garantiza es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará y Dios finalmente vindicará a su pueblo. El rey Darío ahora reconoce la soberanía de Dios. Responde a la liberación de Daniel, alabando a Dios y revirtiendo el decreto anterior, y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 26. Esto también es solamente una anticipación a la vindicación final que se hará ante la presencia del Señor, cuando toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos capítulo 14, verso 11. Leo del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los versículos 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este ha sido el resumen de la lección número 7, programada para el 15 de febrero del 2020. Muchas gracias, que Dios os bendiga. Les habló el pastor Rafael Polanco.